Dios, vamos a la palabra a continuar escudriñando el Evangelio de San Mateo, capítulo 16. Hoy vamos a escudriñar el verso 21. ¿Qué nos quiere decir Jesús en este versículo? Es lo que queremos hacer hoy. Gloria a Dios. Entonces nos ubicamos en Mateo capítulo 16, verso 21. Un saludo para todos nuestros hermanos allá que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Ahí un abrazo para todos y pedimos que seas tú obrando, Dios de la gloria, en nosotros de una manera especial. Gracias a Jesús por ese tiempo que nos da para poder escudriñar su escritura. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Está saliendo bien el sonido para allá? Gloria a Dios. Que aquí se bajó, entonces quiero mirar si está saliendo bien. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aló. Gloria al Señor. Sí, creo que ahí estamos, mi hermano. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a orarle a Dios. Nos ponemos sobre los pies y vamos a colocar esta palabra en las manos de Dios. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir a tus pies en esta mañana como lo hizo aquella mujer María, Dios, con la que te agradaste, Dios. Queremos decir que nuestro corazón se coloca, Dios, en ti, Señor, en tu palabra. Venimos hoy deseosos de que tú nos enseñes tu verdad, de que nos guíes, Señor, por las sendas de la sabiduría, del entendimiento, de esa verdad que tú nos dejaste, como te presentaste, Jesús. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y a esa verdad que nos da vida eterna queremos venir en esta mañana, Dios. Por eso revélala a través de tu Espíritu Santo. Tú dijiste, Señor, y nos enseñaste que partías, pero que luego nos enviabas al Espíritu Santo para que nos enseñara las palabras que tú nos habías dicho, Señor. Y es lo que queremos recibir en esta mañana, a través de la revelación de tu Espíritu, Dios. Porque tú eres santo, bueno y maravilloso, Señor, con nosotros. Y por eso estamos aquí, Señor, para adorarte, Dios, a través de la enseñanza que tú nos das, Señor. Recibe hoy nuestras cargas. Recibe hoy, Señor, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestra necesidad económica, Dios, esa necesidad de alimento, de techo, esa necesidad, Dios, de que tú toques el corazón de nuestras familias, Dios. Señor, recíbelo hoy. Mientras que nosotros recibimos, Señor, tu palabra, te rogamos que obres a misericordia, Dios, en cada uno de nuestros familiares, Señor, en el nombre de Jesús y en toda la iglesia de Cristo en la tierra, Padre. Te lo pedimos para que seas tú obrando, Jesús de Nazaret, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Leemos Mateo 16, 21 en el nombre del Padre, en la gracia del Hijo y en la revelación del Espíritu Santo de Dios. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Vamos a tener hoy como título la necesidad del padecimiento de Cristo. ¿Por qué esa necesidad de que Cristo padeciera por nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar hoy el Señor a través de este versículo de Mateo 16, verso 21? Jesús ya sabía
que esto era necesario. Por eso dice que comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿A qué? Dice, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Antes de nada, mis hermanos, quiero decirles que aunque eso sea así, los propios sufrimientos meramente dichos no tienen el carácter expiatorio, sino la muerte del Hijo de Dios en la cruz. Era necesario que pasara por todo esto, pero la base central de todo tenía que ser la muerte del Hijo de Dios ahí en la cruz. Y lo que hoy en día nos libera de todo pecado y de toda condenación es la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario allí en aquel lugar. Y por eso es importante que tengamos claro, y es que ¿para qué es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo tiene solamente un propósito, y es limpiarnos de todo pecado y de toda condenación. Nada de lo que los judíos y romanos le hicieron a Jesús son la base de nuestra salvación, sino más bien el cumplimiento de lo que Él había dicho desde el principio, desde la creación, allá en Génesis 3:15, después de la caída del hombre. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? ¿Y cuál era esa promesa y la razón por la que Él tenía que morir? Tenía que morir por nosotros, por el pecado del hombre. Y había ahí una promesa. El hombre cae en pecado, y Dios de inmediato coloca la solución. El hombre no podría ser del todo condenado, sino que Él había escogido unos, dice Efesios 1:4 y 3, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Y esa santidad solamente la podíamos alcanzar después con el cumplimiento de esta promesa de Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañal. Esta es una promesa. ¿Con quién estaba aquí Dios en ese momento? Con el mismo Satanás. Estaba hablando aquí Dios con el mismo Satanás. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. ¿A quién engañó Satanás? A la mujer, ¿cierto? Entonces Dios coloca la estrategia, dice, ahora pondré enemistad. Tú engañaste a la mujer, te voy a poner enemistad entre ti y la mujer. En enemistad los voy a colocar entre ti y la mujer. Pero luego sigue lo siguiente, que es lo más valioso. Más que la enemistad entre Satanás y la mujer, venía algo más grandioso, y dice, entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente y la simiente suya. Dice, entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la de la mujer, ¿cierto? La simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Jesucristo, ¿verdad? Es la simiente, es de la mujer. ¿Viene? Por eso era necesario que se hiciera carne, que tuviera la evolución de todo ser humano en el vientre de la mujer. Era necesario para que esto se cumpliese a cabalidad, de la simiente de la mujer. Ahora, ¿cuál es la simiente de Satanás? ¿Cuál es la simiente de Satanás aquí? Porque esa es una confusión que nosotros tenemos a veces. Si
Dios tiene hijo, la mujer tiene hijo, ese es Jesucristo, entonces significa que la simiente es el hijo. ¿Quién es la simiente de Satanás? No está ahí en eso, pero yo sí quiero que vayan allá a Juan 8:44. Y ahí nos damos cuenta quién es la simiente de Satanás. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Quién es la simiente de Satanás? Ahí les dice, ahí está en la palabra. ¿Quién es la simiente de Satanás? Tengo que decírselo porque estoy al aire y no puedo. La simiente de Satanás es el mentiroso, el hombre de pecado. Entonces, el hombre de pecado es la simiente de Satanás. Aquí dice, ¿quién es hijo del diablo? ¿Quién es hijo del diablo? El hombre de pecado, el mentiroso. Ojo con esto, porque es que a nosotros nos queda fácil decir, ay, tengo que decir una mentirita piadosa. Es que me toca porque ¿cómo soluciono este problema? Mire el diablo cómo es de sutil. Es que me toca. Si yo no le digo una mentira a X persona, se va a poner brava, ¿sí? Y a lo mejor se me van a complicar las cosas. De inmediato, tan pronto abro mi boca para decir una mentira, ¿de quién soy hijo? Del diablo. O sea que me aparto de Dios para volverme hijo del diablo, ¿cierto? Entonces, es lo que nosotros tenemos que tener claro, y es, ¿quién es la simiente? Aquí Dios, nos regresamos al estudio, y aquí Dios nos da una promesa, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre Jesucristo y el hijo o la simiente de Satanás, que ya sabemos quién es el hijo o quiénes son los hijos de Satanás, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Satanás? Y entonces miremos aquí, dice, este te herirá en la cabeza. ¿Quién? La simiente de la mujer. Te herirá en la cabeza. ¿Y qué más dice? Y tú, está hablándole a Satanás, y tú le herirás en el calcañal. ¿Dónde fue colocados los clavos de Jesús en la cruz? Aquí, en medio del dolor. Entonces más se siente dolor, porque nos lo hacen ver que fue en la planta de los pies y no fue en la planta de los pies. Es donde más se siente dolor. Según miramos la escritura, es en el calcañal, donde se une el pie con la pierna, ¿cierto? Ahí en el talón, exactamente. Imagínense ustedes, imagínense solamente que ustedes se metan un enclavo ahí. Bueno, eso hizo Jesucristo por ti, ¿sí? Eso hizo Jesucristo, o eso permitió Jesucristo que hicieran por ti y por mí, ¿cierto? Entonces, Él lo hirió en el calcañal, ¿sí? ¿En qué momento entonces Jesucristo hirió a Satanás en la cabeza? ¿En qué momento? Mira que nosotros, cuando nos muestran las películas, entonces dicen que Jesucristo hirió en la cabeza es cuando la serpiente apareció por ahí y Él levantó la pierna y el pie, y se lo puso en la cabeza a la serpiente. No, eso no es así. Eso no es bíblico. ¿Qué es lo que nos enseña? No, pero yo sí les voy a pedir que profundicen eso en la casa, porque si me voy aquí se me alarga demasiado la enseñanza. Y es cuando el Señor desciende
al infierno, dice que decapitó a Satanás y lo exhibió públicamente, ¿sí? Allá ante sus demonios, no aquí en la tierra, allá ante sus demonios. Entonces ahí es cuando se cumple esta palabra de que la simiente de la mujer lo heriría, ¿dónde? En la cabeza. Satanás ya lo había herido en el calcañar. Y todo esto se cumple aquí. Esto es, porque esta no es enseñanza de hoy, sino que la estoy ilustrando un poquito para que podamos entender en sí la enseñanza que vamos a recibir. Y esto era para que todo esto se cumpliese y entonces el Señor aquí veamos la necesidad del padecimiento de Cristo. Luego, para tal fin, era necesario ser quebrantado, sujetándole a padecimientos. Isaías 53:10. Era necesario Jesús que fuese quebrantado, sujetándole a padecimientos. No fue que se les ocurrió a los señores hacer eso, no. Eso era necesario, eso ya estaba planeado por Dios. Eso ya estaba planeado por Dios. Tenía que morir de esa manera, tenía que sufrir de esa manera. Jesús lo sabía, Él lo sabía por lo que tenía que pasar, y por eso allá en el Monte de los Olivos le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía lo que tenía que pasar, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La figura del Hijo le habla a la figura del Padre, ¿sí? Pero Él sabía que tenía que cumplirlo. Isaías 53:10 nos enseña y dice: con todo eso, pues puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuál era la voluntad de Dios aquí en este momento? Cumplimiento de Génesis 3:15, para que vayamos entendiendo esa parte. El cumplimiento de Génesis 3:15 era la voluntad de Dios mismo, y tenía que ser prosperado. Esta promesa tenía que ser prosperada. ¿Cuáles son las altas exigencias de Dios para que tú y yo entremos a la vida eterna? Los sufrimientos de Cristo. Eso era lo que tenía que pasar para que tú y yo, en obediencia después a sus mandatos, podamos entrar al reino eterno o tener vida eterna. Y vamos a mirar la primera: que nuestra injusticia fuese cancelada. Nuestra injusticia fuese cancelada, es decir, que lo malo de nosotros sea quitado. Cristo lo lleva a la cruz y allí lo clava en la cruz. ¿Qué es lo que clava en la cruz? Todo el pecado de nosotros. Ojo que hoy en día se dice que los mandamientos Dios los clavó en la cruz. No, lo que clavó en la cruz es nuestro pecado, ¿sí? Y las obras que traía esos mandamientos fueron clavadas allá en la cruz, porque eso nos volvía esclavos precisamente del mismo pecado. Isaías capítulo 53, 5 y 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Era necesaria esa llaga en el costado del Señor. Note que ahí la palabra no dice que eso es el error que tenemos hoy en día cuando nosotros oramos por otras personas o nos enseñan de esa manera, que nos es fácil agregarle o quitarle a la palabra. La palabra ahí no dice que por sus llagas, dice que por su llaga. Y si ustedes van a 1 de Pedro 2:24, ahí no dice que por sus heridas, ahí dice que por su herida, ¿cierto? Y entonces, cuando nosotros hacemos otros estudios, nos encontramos que la herida por la que tú y yo recibimos sanidad para nuestro cuerpo, es la del costado. Es la del costado. Es ahí. Esa herida era necesario hacerla. Ya Cristo estaba muerto y le clavaron esa, era necesario que lo hiciera.
Lo que hacían era, con los que clavaban en la cruz, romperle las piernas para que terminaran de morir si era que no habían muerto. Pero pues Jesús, con todo lo que había tenido que pasar, ya él prácticamente estaba muerto. Sin embargo, uno de los soldados, para el cumplimiento, para nuestra sanidad, para el cumplimiento de la promesa de Dios, no fue que a él se le ocurrió, sino que tenía que hacerlo, ¿no? Le clavó la lanza en su costado, tenía que hacerlo, no era si quería hacerlo. ¿Y eso qué trae? Nos trae sanidad. Sí, sanidad. Dice, por su llaga nosotros fuimos curados. Y continúa diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos. Él lo llevó allí a la cruz. Así que nosotros ya no somos esclavos del pecado, eso sí somos obedientes a Dios, ¿no? Porque entonces yo no soy esclavo del pecado y entonces aparecen religiones o creencias o doctrinas como las de Creciendo en Gracia, y es que yo ya vengo a Cristo y aunque siga pecando de aquí por allá, ya eso de todas formas voy a la salvación, ¿no? Jesucristo, ¿qué le dijo a María Magdalena? Yo ya no te condeno, yo tampoco te condeno. Los otros no le condenaron, yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dijo? Vete y no peques más. Entonces, cuando nosotros venimos a Hebreos capítulo 10, versos 16 al 17, entonces, ¿qué hacemos? Dice ahí que nosotros colocamos lo que Él quiere, ese pacto que Él hizo para con nosotros. Nosotros no hacemos pacto con Cristo, Él lo hizo para con nosotros. Dice, este es el pacto que yo haré, dice, yo haré, no es que ustedes lo hacen, no, yo haré después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, memorizarlas. Y cuando termina de hacer eso, ¿qué dice? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Eso qué quiere decir? Borrón y cuenta nueva, ¿cierto? Pero eso, ¿qué es lo que perdonó Dios? Todo nuestro pasado, todo lo que venía, todo nuestro pasado, sin importar qué tan grande o pequeño sea el pecado. Sin importar eso, Dios lo perdonó, limpio, ya estás limpio por la palabra, dice el Señor. Entonces ya estás limpio, pero ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Entonces sí tengo que rendir cuentas por lo que haga de aquí en adelante. Y entonces por eso el Señor no quitó los mandamientos, porque era necesario tenerlos. Es el espejo de mi alma. ¿Qué es lo que voy a condenar de aquí en adelante si no soy desobediente al Señor? Mi alma, ¿cierto? Mi alma. Es lo que voy a condenar, no mi cuerpo. Porque esta carne se queda, se vuelve polvo, ceniza, qué sé yo. Pero se queda, pero mi alma va a permanecer. Entonces, ¿qué es lo que voy a condenar? Mi alma, ¿verdad? Mi alma. Así que por eso ese es el espejo de mi alma. Necesito limpiar mi alma. Así como en la tierra tengo la luna del vidrio que me deja ver si estoy bien arreglado o no, también el espejo, que es más importante, que es mucho más importante, porque es el espejo del alma, me permite ver si estoy con manchas en mi corazón, si necesito limpiarme y dónde y de qué manera necesito limpiarme. Eso hace ese espejo de los 10 mandamientos. Entonces aquí tenemos eso, y dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿En quién? En Jesús, en él, dice, el pecado de todos nosotros. En ese aspecto, Cristo, 100% hombre y 100% Dios, como nuestro sustituto, sufre la entera ira de un Dios tan justo, santo, que no puede tratar de otra manera al pecado que con la muerte del infractor. Solamente Él tenía que ir a la muerte para tratar el pecado de nosotros, como lo hacía anteriormente en la ley, que era a través de un becerro, una ovejita, una paloma, de acuerdo a las capacidades de cada persona. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado
es muerte. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, aquí dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde tenemos la dádiva de Dios, ese regalo? En Cristo Jesús, ¿verdad? En Cristo Jesús tenemos esa dádiva, ese regalo de Él. Así que, cargando con las culpas, con las iniquidades y con todos los pecados de la humanidad entera, entonces la humanidad contrajo una deuda con el Creador. Nosotros estamos en deuda con el Creador y eso no lo podemos ignorar. ¿Y cuál es nuestra deuda con el Creador? Nosotros estamos en deuda con Él. ¿Y cuál es nuestra deuda? Miremos aquí Romanos 8, 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, ¿cuál es la deuda que tenemos con Jesús? Es vivir en el Espíritu, ¿sí? Y no en la carne, ¿cierto? Tenemos que vivir en el Espíritu y no en la carne. Y qué difícil es eso cuando nosotros queremos vivir como la carne quiere vivir. Qué difícil es, ¿cierto? No voy a decir groserías y en cualquier momento me atacaron con ira y saber en qué momento abrir la boca, de lo cual lo hice, ¿cierto? La carne me arrastra, la mentira, la murmuración, la idolatría, porque a veces cuando me enamoro de una mujer o de un hombre, estoy diciendo a las mujeres que se enamoran del hombre, porque yo no me enamoro de un hombre, me enamoré de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Hay idolatría allí. Hay idolatría allí. ¿Saben quién nos puede manejar con este dedito? Se llama Jesucristo. Con toda la mano. Con todo nos maneja el Señor. Pero en la tierra, cuando permitimos que una persona nos maltrate o nos maneje, se convierte en nuestro Dios. Estamos haciendo idolatría con Él. ¿Por qué? La idolatría a veces se genera por miedo y a veces se genera por admiración o por amor. Cualquiera de esas tres cosas se genera la idolatría. Por miedo es porque no quiero contestarle, pero si tú tienes las palabras de Dios, puedes mejorar muchas cosas en su vida. Yo recibo aquí matrimonios constantemente que tienen idolatría por miedo. Yo no le digo a mi esposo X cosa porque tengo miedo de que pronto me agreda o quién sabe qué pasa. Se ha convertido. ¿A quién es que tenemos que tenerle temor? ¿Qué dice la palabra? No tenga temor al que mate el cuerpo, ¿sí? Tenga temor al que puede matar el cuerpo y mandar el alma al infierno. ¿Y ese quién es? Nuestro Dios y Salvador, ¿verdad? Él es. Entonces, cuando no hacemos la palabra del Señor, nos convertimos en idólatras por miedo. Somos idólatras, ¿cierto? ¿Saben que mucha gente sube a Montserrat a hacer idolatría por miedo? ¿Y por miedo a qué? Porque un día abrieron la boca y le dijeron al Señor caído que no se ha querido levantar, ¿sí? Le dijeron que, Señor, mire, si tú me ayudas en esto, yo le prometo que voy a hacer una promesa allá, ¿sí? Y casualmente las cosas le salieron bien y entonces él siente miedo de no hacer la promesa, ¿cierto? Y va a ese lugar a hacer la promesa o a idolatrar por miedo, por miedo. Y así nos pasa también a nosotros aquí en la tierra. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestros, a veces, bueno, a nuestros padres no les debemos tener miedo, les debemos tener respeto, honrarlos, ¿sí? Si les tenemos miedo hay que tener cuidado porque entonces tal vez los estamos idolatrando. Al esposo y a la esposa no se le debe tener miedo, hay que tenerle respeto y amor, ¿cierto? Respeto y amor. Y si tenemos miedo por algo, los estamos idolatrando. Entonces, lo que quiero mostrarles es en qué le podemos fallar a Dios, porque es lo que Dios quiere mostrarnos aquí frente a lo que Jesús ya padeció por nosotros.
Entonces veíamos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Pero ya habíamos visto Romanos 8:12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos de ustedes, o cuántas mujeres y hombres, porque hoy en día se ve todo, y es cuando llega el esposo nos sentimos nerviosas o nerviosos de qué va a pasar ahora que llegue? ¿Sí? Y ojo que eso puede ser idolatría. Hay que tener cuidado con eso, porque la palabra dice que si tú estás en Cristo, eres más que vencedor. Y en Timoteo nos enseña que Dios no te ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? Sino poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que nos ha dado Dios. Entonces, en estas cosas tenemos que ser como abiertos en eso y saber que nosotros vivimos en Cristo, y que si vivimos en Cristo es porque vivimos en su palabra, y su palabra nos enseña que nosotros no podemos estar bajo el yugo de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque cuando sentimos temor por algo, estamos bajo el yugo del pecado. Pero ¿cuál pecado hay ahí? La idolatría. La idolatría. Amén. Está la idolatría. En definitiva, Cristo sufrió para morir por nosotros en nuestro lugar, y para ser el Cordero de Dios, y con su muerte apaciguar, calmar la ira de Dios, que desde Génesis 3 demanda justicia. Eso es la propiciación, el padecimiento y el apaciguamiento de su ira divina y de su furia, y el llamamiento a su pacto, que ya todo esto lo vimos, para no volverme allá, ya lo vimos, lo que es el pacto con el Señor. Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17, que ya lo oímos, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, en la muerte sustitutoria y expiatoria y vicaria de Cristo, se nos muestra la profundidad del amor de Dios por nosotros y las medidas tomadas para salvarnos de nuestros pecados. Desde el principio Dios tomó medidas para salvación. Ahora, tú tienes el regalo, ¿lo quieres tomar? No, a ti te dan un regalo y tú dirás, tal vez ni siquiera te lo entregan en las manos, sino que te lo dejan en un lugar, ¿cierto? Y dice, ese regalo tiene un nombre, es tu nombre. ¿Lo quieres tomar o no? Y muchas veces no lo tomas por miedo, otras veces por respeto a que no sabes si es para ti o no, pero tiene el nombre tuyo, y si tiene el nombre tuyo, lo más seguro es que es para ti, ¿no? La gracia del Señor, el regalo de Dios, tiene tu nombre. Ahí lo tiene escrito. ¿Por qué no lo tomas? ¿No lo quieres tomar? ¿Por qué? Porque su carne no lo quiere tomar, ¿verdad? Nuestra carne se rebela y no quiere tomar ese regalo. No, es que tal vez yo quería un regalo mejor, ese no me gusta. Yo quería era otra cosa, ese no me gusta. El regalo de Cristo, si bien tiene un gran valor, es incomparable. Cristo solamente lo pudo pagar con su vida. Tal vez para nosotros, para nuestra carne, no es muy atractivo. ¿Y sabe por qué no es muy atractivo? Porque ahí debajo de su nombre el regalo dice que para que tú tomes ese regalo tienes que morir a los deseos de tu carne. Y por eso es que no lo quieres tomar. ¿Cómo voy a morir a mis deseos carnales? No, es muy difícil. Yo mejor no tomo ese regalo, porque hay una condición ahí para tomar ese regalo, y es morir a mis deseos de la carne. Y de pronto está ahí la lista, de pronto hasta me dejan la lista en ese regalo, y es esa lista que está en
Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Está esa lista, qué lista tan larga, ¿sí? Y cuando miran esa lista, no, yo mejor no, como que mejor me estoy aquí porque estoy más cómodo, ¿sí? No tomo ese regalo porque me siento bien sin el regalo. La pregunta es, ¿te sientes bien o tú crees que te sientes bien? Y tal vez sea que tú creas que te sientes bien. Entonces, Dios lo hizo. Dios ya lo entregó por nosotros. No podemos desconocer que Cristo no solamente murió por nosotros, sino que además vivió por nosotros. Vivió por nosotros. Si Él no hubiese vivido por nosotros, no tendríamos lo que nos juzgará al final, y es el testimonio de Cristo, su palabra. Eso es lo que nos va a juzgar. La palabra lo dice, que lo que nos juzgará no es ni Dios ni Jesucristo. Él va a ser juez, pero quien nos juzgará es la palabra. ¿Qué juzga hoy en día a una persona que aquí en la tierra? ¿Qué juzga hoy en día a una persona que mató, robó? ¿Qué lo juzga? No, no es el juez. El Código Penal. Lo que está escrito en el Código Penal. Eso es lo que lo juzga. No es el juez en sí. El juez lo que hace es hacer cumplir eso que está ahí escrito. Pero en sí lo que lo juzga es el Código Penal, lo que está escrito ahí. Así va a ser con nosotros en el juicio final. No es Jesucristo, no es Dios quien nos va a juzgar. Lo que nos va a juzgar es lo que, gracias a que Jesucristo resucitó y nos dejó unos escritos, eso nos va a juzgar a nosotros después. Eso es lo que nos va a juzgar a nosotros. Sin embargo, el Señor dice que los que murieron sin ley serán juzgados. Y los que murieron por la ley serán juzgados, ¿sí? Todo está ahí. Dios lo tiene todo preparado, ¿verdad? Dios lo tiene todo preparado. Entonces, el triunfo de Dios sobre la muerte nos enseña el llamado, la promesa de vida eterna en la presencia de Dios. Juan 17:3. Y esta es, ¿cuál es la promesa de vida eterna para nosotros? Porque a veces dice, yo tengo la promesa, la vida eterna, ni siquiera sé cómo tomarla, ¿cierto? Si a mi hermano le dicen, mira, te regalo este equipo, eso es para ti. Si tú no sabes cómo lo tomas, porque no sabes cómo, y de pronto lo ves que es tan delicado, ¿cómo lo cojo aquí? De pronto se daña ahí, se queda ahí, y a lo mejor ni lo toma, y si lo toma mal, y lo termina dañando. Entonces, aquí nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, pero aquí nos enseña cómo tomarla, cómo tomar la vida eterna. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Cómo es? Conociendo, dice, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. A quien has enviado. Y primera de Juan 2:3, ya es que esto es algo que aquí solamente nos refresca la mente porque ya no lo sabemos. Y primera de Juan 2:3 dice, ¿y cómo conocemos entonces? ¿Cómo yo sé que conozco a Dios? Al Padre y al Hijo. Y en esto sabemos que ¿qué? Que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Ahí está todo. Ahí nos enseña. Está el regalo, está la promesa y nos enseña cómo tomarla, ¿verdad? Tenemos el manual, exactamente como cuando tú compras un electrodoméstico y te dan un manual para que lo manejes bien, de esa manera. Pero aquí es un regalo que recibimos. La vida eterna es un regalo de Dios. Solamente tenemos el manual de cómo lo vamos a recibir, cómo lo vamos a usar. Él vivió la perfecta, recta e íntegra vida de obediencia que demandaba y exigía un Dios santo, 3 veces santo, desde la cuna a la tumba, desde Belén al Gólgota, desde el pesebre a la cruz. El varón
Él es el varón de dolores, el siervo, el salvador sufrido, el Señor con la corona de espinas, el rey encantado, el rey encarnado, falsamente acusado y cruelmente ejecutado, experimentado en quebranto. Él cumplió la ley, obedeció a Dios, y ello lo llevó a sufrir indeciblemente. Ello fue lo que lo llevó allí a sufrir. Filipenses capítulo 2, verso 8, dice: quien estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego, los sufrimientos de Cristo son el clímax o la cúspide de su perfecta obediencia, a la cual estamos llamados a seguir. ¿Qué seguir? Ese ejemplo, con gozo, con base en nuestra justificación y obediencia en Cristo Jesús. Primera de Pedro 4, 12 y 13 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cómo nos perfecciona Dios? A través de la prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando tú estás en prueba, ¿de qué estás siendo participante? De los padecimientos de Cristo. Entonces, cuando miramos eso nos trae ¿qué? ¿Tristeza o gozo? Gozo, porque soy participante de los padecimientos de mi Salvador, de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Qué nos da a entender? Que si nosotros somos participantes de los padecimientos de Cristo, también vamos a tener la alegría de Cristo, ¿cierto? Nos gozaremos con Él con gran alegría. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué nos dejó? ¿Para qué? Para que sigamos. Tenemos que seguir ese ejemplo de Cristo. Así que si estás en prueba, gózate porque estás siguiendo el ejemplo de Cristo, ¿verdad? No te entristezcas, no le diga al Señor por qué me pasa esto, no. Dígale: Señor, gracias porque me permitiste sentir algo de los padecimientos de Cristo, ser parte de eso. Tú me amas por eso. ¿Cómo que Dios me ama? Estoy en prueba. Bueno, estoy siendo parte de los padecimientos de Cristo. Por eso Dios me ama, porque me está preparando para el reino. Todo esto se trata de una doble transacción o imputación. Todo lo malo de nosotros pasa a Él, y todo lo bueno de Él pasa a nosotros por la fe genuina y perseverante en Él, en su persona y obra, la cual nos une e injerta a Él. Nos une o injerta a Él. Entonces, lo malo de nosotros pasa a Él, y lo bueno de Él pasa a nosotros por la fe, esa fe perseverante. Segunda a los Corintios 5:21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces podemos mirar algo, y es la imputación triple, y es pecado imputado a la humanidad. El pecado de Adán fue imputado a la humanidad. Pecado de la humanidad imputado a Cristo. Pecado de la humanidad imputado a Cristo. Justicia de Cristo imputada al creyente. Ahí tenemos los tres pasos. Pecado de Adán imputado a la humanidad. Adán imputó ese pecado, por eso somos descendientes de pecado, ¿sí? Pecado de Adán imputado a la humanidad, pero pecado de la humanidad imputado a Cristo.
y justicia de Cristo imputada al creyente. O sea, Adán nos contaminó, Cristo nos limpió. En Él somos limpios. Pero necesitamos entonces ser ¿qué? Obedientes a sus mandatos y palabras. De la misma manera que el pecado de Adán, cabeza de la humanidad, recayó sobre todos nosotros, sobre la humanidad, asimismo el pecado de esa humanidad caída y depravada que conoce a Dios, recayó sobre Cristo. Ese pecado, para que recaiga sobre Cristo, tenemos que conocerlo a Él. Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por eso Jesucristo tenía que mostrar ese ejemplo de obediencia al Padre por nosotros. Y aquí Cristo sufrió tanto por nosotros, Cristo sufrió tanto por nosotros que tenemos que aprender a valorar esa parte, porque a veces decimos, el Señor murió por mí y gracias a Él tengo la vida eterna, pero soy desagradecido. ¿Cómo le estoy agradeciendo a Dios? ¿De qué manera? Cristo sufrió tanto para eliminar lo malo de ti como para añadir lo bueno de Él. Mírenlo, tal vez no lo habíamos analizado. Cristo sufrió tanto para eliminar lo malo de nosotros como también para añadir lo bueno de Él en nosotros. Eso es maravilloso. Tal vez no lo habíamos visto de esa manera. Pero ¿qué requiere? ¿Qué manda y qué exige para nosotros? Que nos arrepintamos de nuestra vida egocéntrica y egoísta para vivir una vida alejada de aquel que más nos ama. Cuando somos egocéntricos, egoístas. Recuerda que murió para darte vida. Así que Él te invita a que pongas tu fe en Él y comiences a andar en Él, arraigado en Él, creciendo en Él y llevando fruto para Él. Entonces, pon tu fe en Él, comienzas a andar en Él, arraigado o cimentado, esa es la palabra, en Él, creciendo en Él y su palabra y llevando fruto para Él. Esa debe ser nuestra mentalidad de cristiano. Todo es para Él, todo es para Él. Todo lo que hagamos, vivamos, desempeñemos en esta tierra es para Él, para Él. Jesús no solo fue tentado por el diablo, también fue probado y confrontado por Dios. ¿De qué manera? En la carta a los Hebreos nos refleja este cuadro que fue difícil para Jesús. Hebreos 5, 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces noten ahí en ese verso que Él no solamente fue tentado por el diablo, sino que también fue probado y confrontado por Dios. ¿Eso qué nos da a entender? Si seguimos el ejemplo de Cristo, nosotros no solamente vamos a ser tentados por el diablo o por nuestros deseos de la carne o obras de la carne, sino que también vamos a ser confrontados por Dios.
Y ahí es que Dios evalúa si realmente somos blancos y sin mancha para Él. Ser confrontado por Dios no es cosa fácil. Qué difícil es esto. Él en su mayoría te va a pedir que hagas lo que no quieres hacer y que dejes de hacer lo que te gusta hacer. El encuentro con Dios y su voluntad produce grandes conflictos en el alma que nos lleva a intensas agonías, teniendo luchas internas que solo nosotros podemos librar con la ayuda del Espíritu Santo. Con la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a decaer, nos vamos a debilitar y a lo mejor le vamos a fallar a Dios. Entonces necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele. No es decir, el Espíritu Santo ayúdame, no. Tenemos que ir a la revelación del Espíritu Santo de Dios. Y esa es la manera en que nosotros encontramos por qué la necesidad del padecimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros lo necesitamos y por su amor de Él hacia nosotros permitió todo este tipo de cosas. Entonces, a veces dice, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué entonces lo creó? Muchas veces se pregunta eso. Si Dios se sabía que el hombre iba a pecar porque Él lo sabe todo, entonces ¿para qué lo creó? ¿Y para qué cree que lo creó? Si sabía el hombre que iba a pecar, para demostrarnos su amor, misericordia y perdón a nosotros y de lo que nosotros tenemos que hacer también. Demostrar el amor y la misericordia hacia nuestro prójimo. Amén. ¿Lo entendimos? Gloria a Jesús. Gracias, Padre, por esta palabra que nos diste hoy. Colocamos nuestra vida en tus manos, Señor. Y pedimos, Señor, que tu gracia, tu amor y tu misericordia, Señor, permanezcan con nosotros en este día. Ya que tú eres santo, maravilloso y bueno, Señor, todo lo dejamos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por ese perfecto sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, de la figura de tu Hijo, Señor. Gracias por demostrarnos tu amor y gracias por esa promesa cumplida hoy para nosotros, Padre eterno. Señor, dejamos nuestra vida en tus manos, Padre eterno. Pedimos que nos cubras con tus ángeles, nos guardes en todos nuestros caminos del mal y del peligro, Dios. Señor, danos la sabiduría y el entendimiento, Dios, para poder poner en práctica tu palabra, Señor, la disposición de hacer, Señor. Fortalece nuestro espíritu y debilita nuestra carne, Señor, porque queremos conocerte, Señor, y recibir esa promesa que tú nos has dado. Gracias, Padre. Señor, declaramos nuestra vida, nuestras familias en bendición en esta semana que comienza. Ninguna arma forjada se levantará contra nosotros y prosperará, Señor. Padre, cúbrenos y guárdanos a través de tus ángeles, Señor, de las garras de los ladrones, de los atracadores, de los accidentes, Padre mío, y permite, Dios, que de este lugar salgamos bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús.